Buenos días, mi nombre es Ruth Elizabeth Rodríguez Rodríguez. Hoy vamos a hablar de neurolingüística. Mi grupo está conformado por... Yo soy Lady Carolina Hidárraga. Yo, Juana Catalina Valencia Parieta. Yo soy María José Rodelo. La neurolingüística es el estudio que relaciona el lenguaje con el cerebro. Nos remitimos al siglo XIX para utilizar este término, ya que por medio de un accidente que tuvo un empleado de un ferrocarril en su cabeza, comenzaron a hacerse estudios entre la relación del lenguaje y el cerebro. Continuamos con las partes del cerebro. En el ámbito lingüístico, las partes más relevantes se encuentran localizadas en la parte superior de la oreja izquierda. Nos vamos a imaginar un cerebro libre, lo dividimos en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Nos vamos a centrar directamente en el hemisferio izquierdo, donde encontramos 4 áreas. La primera es el área de Broca. Paul Broca fue un cirujano francés quien en el siglo XIX descubrió que las lesiones en esta parte en específico derivaban en una dificultad acentuada a la hora de hablar. También comprobó que una lesión similar en esa área, pero en el hemisferio derecho, no tenía los mismos efectos. Continuamos con la segunda área, el área de Wernicke. Karl Wernicke fue un médico alemán quien en el siglo XIX, tras varios estudios, descubrió que los pacientes que tenían dificultades para comprender el lenguaje presentaban una lesión en esta parte del cerebro. Este descubrimiento confirmó la idea de que el lenguaje se encontraba localizado en el hemisferio izquierdo. Nuestra tercera área es el córtex motor, en el cual encontramos todo lo que controla el movimiento de los músculos, como las manos, los pies, los brazos. En las proximidades del área de Broca se encuentra la parte del córtex motor que controla el movimiento de los músculos articulatorios de la cara, la mandíbula, la lengua y la laringe, lo que nos hace pensar que cualquier lesión en esta parte nos llevaría a un impedimento o a una dificultad a la hora de articular al hablar. La cuarta área es el fascículo arqueado, que actualmente se sabe establece una conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca. Continuamos con la hipótesis localista. Esta hipótesis localista postula que la actividad cerebral implicada en la recepción auditiva de una palabra, en su comprensión y en su emisión, sigue siempre un patrón determinado. De acuerdo a esto, la palabra sería oída y comprendida en el área de Wernicke. A continuación, la señal correspondiente se transferiría a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca, donde se llevaría a cabo las operaciones previas necesarias para poder emitirla. Y finalmente se enviaría una señal al área motora con objetivo de poder articular físicamente la palabra. Compañero, explicar el fenómeno que ocurre cuando las palabras se tienen en la punta de la lengua. En algunas ocasiones, los hablantes podemos experimentar cierta dificultad para conseguir que el cerebro y el habla se coordinen entre sí. En este fenómeno se suele hablar de una resistencia, porque a pesar de que sabemos la palabra, de alguna manera esta no sale. Los estudios que se han realizado acerca de este fenómeno han demostrado que normalmente los hablantes disponen de un esquema fonológico de esta palabra, lo que nos permite decir el sonido inicial de esa palabra, incluso el número de sílabas del que consta. Algunos ejemplos de este fenómeno pueden ser cuando alguien, para referirse a sexteto, que es un instrumento de navegación, dice secante o sexteto o sexto, o cuando alguien dice medicación trascendental en lugar de meditación trascendental. Los lapsus linguae son un fenómeno del lenguaje que también son conocidos como spoonerismos, en honor a William A. Spooner, que era conocido por cometer este tipo de errores. Cuando se dice llévate la buchara a la boca o canción a esta canta, son ejemplos de lapsus linguae y puede ser el resultado de que un sonido pasa de una palabra a otra, como por ejemplo decir najas negras en lugar de cajas negras. Sucede cuando el sonido inicial de una palabra se utiliza con antelación al inicio de la palabra que le procede. Por ejemplo, decir la chopa de champán en lugar de la copa de champán. Otro suceso es el de inversión, que es el menos frecuente y ocurre cuando se intercalan los sonidos finales de las palabras. Por ejemplo, decir sentormejir en lugar de sentir mejor. Los lapsus linguae se consideran normalmente errores en la articulación, aunque también se ha sugerido que podría ser el resultado de, entre comillas, errores del cerebro que se producen en el momento en que se está tratando de organizar los mensajes lingüísticos.
Los lapsus de oído es otro fenómeno del lenguaje que proporciona indicios de la manera en que el cerebro intenta conferir sentido a la señal auditiva que recibe. Un ejemplo de este fenómeno está en la siguiente escena. ¿Qué tienes aquí que sea gratis? ¿Qué tal un poco de helado de pistache? No, wasabi. ¿A qué sabí? Pues a pistache. Se ve delicioso. Ahora que conocemos un poco más acerca de las partes del cerebro y cómo éstas se conectan con las funciones del lenguaje y además hemos conocido a través de los lapsus algunos de los errores más frecuentes durante el habla y el escucha, vamos a hablar acerca de las afasias. Pero, ¿qué es una afasia? Una afasia es la disfunción del lenguaje causada por una lesión cerebral localizada en mayor parte en el hemisferio izquierdo del cerebro. Este trastorno es determinado por una incapacidad para comprender o producir el lenguaje. Se caracteriza por trastornos en la emisión de los elementos sonoros del habla, como las parafasias, y déficit de la comprensión y trastornos de la denominación, como la anomia. Hay 8 tipos de afasias, pero yo voy a explicar 3. La afasia de Broca, la afasia de Wernicke y la afasia de conducción. Las otras 5 son la afasia global, la afasia transcortical, la afasia transcortical mixta, afasia transcortical sensorial y la afasia anómica. La afasia de Broca, o también llamada afasia motora, se produce por lesión de la circunvolución frontal inferior, o sea, la área de Broca, izquierda y áreas adyacentes. La expresión verbal de una persona afectada por la afasia de Broca se caracteriza por importantes dificultades para articular y usar frases cortas. Debido a esta afectación, las frases son producidas con demasiado esfuerzo. Una persona con este tipo de afasia suele omitir frecuentemente morfemas funcionales y flexivos. Todos estos aspectos la caracterizan como un tipo de discurso agramatical. La afasia de Wernicke, también denominada afasia sensorial, es una afasia en donde la persona con este tipo de afasia tiene dificultades con la comprensión auditiva. La anomia suele ser una alteración común en aquellos que sufren de esta disfunción. La afasia de conducción es una afasia que está relacionada directamente con una lesión en el fascículo arqueado. Una persona con este tipo de afasia puede pronunciar ocasionalmente una palabra de forma incorrecta. Está relacionada directamente con dificultades en la repetición. A continuación, algunos ejemplos de las afasias que acabo de nombrar. Por ejemplo, caminar perro en vez de decir sacar a caminar al perro. O yo huevos y comer y beber café de desayuno. Estas son ejemplos de la afasia de Broca, donde no se utilizan morfemas funcionales o flexivos. Un ejemplo de la afasia de conducción es, si yo le digo computador, él puede llegar a decir computanor u otra palabra distinta. Esto tiene que ver con la capacidad de interpretación y escucha de una persona con la afasia de conducción. Muchas gracias. La escucha dicótica es una técnica utilizada desde los años 60 que sirve para reconocer la predominancia de uno u otro hemisferio cerebral para determinadas funciones cognitivas. En este se basa el hecho de que, y como hemos explicado anteriormente, los estímulos sonoros que captan los dos oídos se mezclan en el cerebro. A través de la escucha dicótica se envían estímulos sonoros distintos en cada oído. Las proyecciones de la vía auditiva desde la corteza cerebral son inhibidas con el fin de que el sonido que recoge cada oído se proyecte solo en el hemisferio cerebral opuesto. Se elimina esa mezcla y así se detecta un déficit en un oído. Se puede determinar una lesión en un hemisferio cerebral. Esto quiere decir de que cualquier cosa que recibamos por el lado derecho, nuestro hemisferio derecho, lo vamos a interpretar por el lado izquierdo y viceversa. En el test de escucha dicótica es común que el individuo identifique más estímulos o sílabas por el oído derecho. Es lo que comúnmente se ha denominado como ventaja del oído derecho. Los periodos críticos son periodos o momentos claves para el desarrollo de determinadas habilidades, destrezas o comportamientos del infante. Si en estos periodos el niño o niña no recibe la estimulación adecuada, se puede perder la adquisición de la destreza para siempre de un modo prácticamente permanente, o si no, después lo hará con demasiada dificultad. Este periodo es sumamente importante porque así es como el niño, el infante, absorbe todo el conocimiento y lo interpreta, lo aprende y lo va desarrollando. Los periodos críticos de los primeros años son control emocional de 0 a 2 años, visión de 0 a 2 años, apego social de 0 a 2 años, vocabulario de 0 a 3 años, segundo idioma de 0 a 10 años, matemática lógica de 1 a 4 años y música de 3 a 10 años, según Begley en 1996. Gini.
Hasta hace unas pocas décadas, muchos psiquiatras aún ignoraban las consecuencias que se producen en el cerebro de las personas que son rechazadas, especialmente cuando sucede en edades muy tempranas o son privadas del desarrollo lingüístico. Uno de los casos más famosos de los que les vengo a hablar hoy es el de Ginny, una niña que fue maltratada desde finales de los años 50 hasta 1970 por Clark Wiley, que era su propio padre, que la encerró en un sótano, amarra a una silla, a un orinal, cuando tenía tan solo 22 meses de edad. En esta habitación, Ginny tan solo podía ver el cielo y una parte de la casa de los vecinos a través de una pequeña ventana. La casa entera estaba blindada con chapas de metal y la luz era escasa. Su padre la alimentaba y le venía prohibido hacer cualquier tipo de sonido o ruido, y si lo hacía era golpeada brutalmente como castigo, y para dormir la acostaba metida en una jaula de alambre. Su madre y su hermano también tenían prohibido salir de la casa, pero estaban igualmente anulados y aterrados por aquella bestia humana que paseaba por la casa, o sea, el padre de Ginny. Esta fue la vida de Ginny durante 11 años aproximadamente, una vida de privación sensorial y aislamiento social. El caso finalmente fue descubierto cuando la madre de Ginny fue llevada al hospital ya que sufría de ceguera debido a unas fuertes cataratas. Se empezaron a dar sospechas de las condiciones de vida que tenían en esa casa y una asistente social fue la que destapó el caso. Llegaron las autoridades y Ginny era una niña que aparentaba tener 6 años y tenía autismo ya que no se podía comunicar. Pero en este caso ella tenía 13 años, pero estaba muy malnutrida y era mucho más pequeña de lo que era para su edad. Instantáneamente la quitaron de sus padres y empezaron a estudiarla. Ella sufría un retraso mental grave, problemas de aprendizaje, memoria y deficiencias psicomotrices. En pocos meses aprendió varias docenas de palabras, aunque su uso era muy limitado. Algunas palabras hacían referencia a colores o cosas, o algunos actos. Este hecho reforzó las teorías sobre la existencia de periodos sensibles o críticos en los mamíferos y otros animales. Hoy en día Ginny sigue viva, pero está recluida socialmente en una institución en la que puede tener una vida aparentemente normal, pero nunca se pudo recuperar completamente.